Amén. Yo quisiera que mi hermano Diego nos leyera el pasaje que quiero compartirles esta noche de Hebreos capítulo 5, versos del 11 en adelante. Si puedes pasar, mi hermano, te dejo el tiempo. Quiero leer una palabra sumamente importante esta noche, esperando en Dios que Él nos hable. Sí, perdón. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Lo que es la palabra de la justicia de Dios. Yo quiero tratar de exponerla, comenzando con unas palabras que están en mi corazón. No quiero ponerme como ejemplo, ni como alguien bueno, porque no hay bueno ni aun uno, pero algunos ya están desechados por Dios y no se han dado cuenta. Otros están bajo juicio y no se han dado cuenta. Otros están bajo disciplina y no se han dado cuenta. Otros están a punto de ser descalificados, pero tampoco se han dado cuenta. Lo digo en nuestro entorno, porque una cosa es que la gente vaya y se reúna y escuche cualquier cosa, cualquier tema, cualquier palabra, cualquier cosa que no edifica. Y otra es que nosotros tengamos la oportunidad, la capacidad de oír la buena palabra, la palabra que restaura, la palabra que salva, la palabra que estructura, la palabra que sobre todas las cosas nos da la bendición de poder alcanzar la victoria para ser arrebatados, que es la palabra que nos renueva, porque esa es la palabra más correcta, que nos renueva. Y otra cosa es que las personas oigan cualquier cosa. O sea, que se reúnan como una religión, como un grupo de personas que solo llegan a la iglesia para cumplir con un requisito, como una costumbre de domingo, domingueros religiosos que se van a sentar a las bancas de un templo, de una iglesia. Y bueno, pareciéramos también nosotros igual, cantando 3 coros y después predicando, pero creo que en el caso nuestro no es el caso de lo que somos realmente. Estas semanas me he ocupado a escuchar todas las prédicas que el Señor me ha permitido predicar en los últimos meses. Y no porque sea yo, porque yo creo que el Señor puede usar a cualquier persona, pero estamos en un ámbito espiritual donde hay una buena palabra. No porque la predique yo, ni porque sea buen predicador, lejos esté de mí pensar eso de mí. Soy un hombre pecador como todos, pero sí hay una apertura a un mensaje verdadero, a un mensaje puro, sano, a una doctrina pura y sana, a una
manera de hacer las cosas conforme a la Biblia, sin pensar en nuestros vientres, sin pensar en nuestra propia vida como personas, sino simple y sencillamente predicar el mensaje como es. Y entonces, el mismo mensaje que da vida, el mismo mensaje que restaura y que transforma, es también el mismo mensaje que elimina, que condena. Por eso el domingo pasado, Dios nos habló de manera contundente cuando leíamos también la carta a los Romanos en el capítulo 3 y versos del 7 en adelante, donde da el ejemplo el Señor a través de Pablo, que así como el pueblo de Israel jamás entraría a su reposo porque no oyeron la voz de Dios y porque se comportaron como el pueblo judío que se alejó del Señor viendo todas las manifestaciones gloriosas que el Señor les había mostrado en su caminar por el desierto, pero fueron incrédulos y sus corazones se desviaron del camino. Y entonces les dijo, jamás entraréis a mi reposo. Y esta tarde, porque yo no tenía mensaje, vine a Los Ángeles por fe, creyendo que iba a tener un mensaje para predicar. Gracias a Dios que lo tengo. Pues me venía esta palabra que ya he predicado varias veces, de Hebreos 5, del 11 en adelante, donde Dios le da una advertencia a los inmaduros. Porque en Cristo Jesús, con todo lo que oímos, con todo lo que Dios nos da, en Cristo Jesús decidimos nosotros mismos si queremos quedarnos como inmaduros o queremos alcanzar la madurez. Eso lo decidimos nosotros. Y nosotros creemos que teniendo la verdadera palabra, teniendo la verdadera doctrina, teniendo el conocimiento que Dios nos da, podemos vivir la vida en una inmadurez, sin alcanzar una estatura que da el mensaje, y esa inmadurez nos hace quedar como niños. Pero es interesante que quedarnos como niños trae un castigo, trae un juicio en este tiempo, para la iglesia en este tiempo. Por eso cuando leía a mi hermano Diego en el 6:4 de Hebreos, donde dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, después recayesen, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. No sé si usted lo lee conmigo, no sé si usted lo está leyendo, porque esto es muy delicado, esto es muy serio. O sea, dice, ya hemos leído también en Hebreos, la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, estamos ante una palabra viva y eficaz, una palabra viva y eficaz porque va a cumplir su propósito. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo único que se va a sostener en el tiempo, lo que se va a mantener aparte del amor en el tiempo eterno, pues es la palabra que tenemos, la revelación que viene por medio de la iluminación del Espíritu, y que tenemos que ser conscientes nosotros, que tenemos que alcanzarlo, porque de eso viene la dicha, la vida eterna, la transformación y la restauración. Y también de eso viene una diferente forma de caminar en Cristo Jesús. Que aquí Pablo, o no sé si fue Pablo el que escribió Hebreos, no me interesa quién lo haya escrito, lo que me interesa es que está escrito, y eso es lo importante y lo glorioso, que dice, los que no han entendido la palabra
de mi justicia. Todos los que hemos entrado a esta nueva etapa por algunos años, 2, 3 años, que nos hemos atrevido a caminar, hemos tenido la bendición que la palabra de Dios nos quedó libre. Ya no hay ninguna intervención humana, ni nadie que nos diga qué no predicar, porque tenemos la libertad de saber que lo que nos cubre y lo que nos juzga es la palabra. Y por ese motivo tenemos que ser muy fieles a esa palabra que predicamos, que oímos. Y hemos tenido esa dicha. Pero es una dicha para vida eterna, es una dicha para transformación, como dije ya, para restauración. Pero es una desdicha para aquellos que hemos tenido mucho y al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Por eso no va a ser el mismo juicio en los infiernos cuando lleguemos del otro lado del velo. Ojalá que no estemos en los infiernos. No va a ser tanto el juicio para aquellos que no oyeron, que no entendieron, que no comprendieron la palabra, a nosotros que hemos tenido la bendición de oírla tal y como es. Que no es una palabra atractiva para el mundo, para nuestra mundanalidad o para nuestra humanidad, pero es la palabra que sí nos puede transformar y nos puede restaurar. Entonces, a mí me llama la atención el título que usa aquí el escritor cuando traduce en esta versión: advertencia para los inmaduros. O sea, como que está diciendo, uno decide quedarse maduro o llegar a la madurez, o uno decide mantenerse inmaduro. ¿Cuándo alguien se mantiene inmaduro? Cuando alguien no logra crecer. Cuando alguien oye la palabra y simple y sencillamente la rechaza en su corazón, no la quiere vivir como tal. Y entonces llega a un estado de inmadurez, que lo puede llevar a graves consecuencias. Entonces, quiero leer algunos pasajes para ir explicando lo que quiero decirles, porque el punto que hablábamos la semana pasada es: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo creo que usted ha oído la voz de Dios. Ha oído la voz de Dios a través de la predicación, a través del mensaje, a través de la palabra. Pero aunque la hemos oído, ha sido muy poco el avance en nosotros, en nuestra persona, en nuestra humanidad. Muy poco ha sido el avance. O sea, nuestras obras dejan mucho que desear comparado con todo lo que oímos. Una palabra demandante, una palabra que nos estructura, una palabra que nos está formando, una palabra que nos habla duro y directo, una palabra que es la que sostiene todo, porque la palabra es la que sostiene todo en esta tierra. O sea, por la palabra, por lo que somos como hijos de Dios, es que todavía la tierra se mantiene sin que caiga en la tribulación que todos esperamos. Porque hay un mensaje, una palabra que se sigue predicando y que Dios quiere que nosotros logremos alcanzar. Entonces, hay algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, lo que dice en el 11, de esto tenemos mucho que decir, hablando del sacerdocio de Cristo, como Melquisedec. O sea, hablando del misterio del sumo sacerdote Cristo, que está a la estatura de Melquisedec, en el entendimiento que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Y no es un sacerdocio que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque una cosa es el sacerdocio levítico de Moisés y de Aarón, y otra cosa es el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio para la iglesia. Y es tan tremendo este sacerdocio que va más allá del sacerdocio levítico, porque este sacerdocio va a salvar tanto judíos
como gentiles y a otras creaciones, a otras criaturas. O sea, es un sacerdocio magnífico, maravilloso, glorioso y precioso. Y es a ese sacerdocio a quien Abraham, cuando tuvo que enfrentarse a Melquisedec, pues le dio el 10% de todo lo que él había recuperado en aquella batalla que tuvo Abraham. Entonces hay misterios ahí muy grandes. Y entonces el escritor de Hebreos dice, de esto tenemos mucho que hablar. Es muy profundo, tenemos mucho que hablar, pero ustedes no están preparados para oírlo. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Estoy leyendo el 11. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido de nuestra, transcurrido, de nuevo tenéis necesidad que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 5:11. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema principal es que hemos sido tardos para oír. O sea, oímos el mensaje, oímos la palabra, pero no la recibimos. Oímos, y pasan semanas, pasan meses, a veces pasan años, para que finalmente aceptemos una palabra que oímos. Y lo peor de todo es que nos hemos constituido en oidores olvidadizos. Vaya, entonces usted dirá, ¿y usted por qué viene con la espada desenvainada? ¿Por qué viene con el machete filudo? Yo no vengo con ningún machete filudo, yo me pongo primero porque yo creo que por el resultado de mi propia vida, tampoco para mí ha sido contundente lo que he predicado. Yo me he tenido que escuchar predicar y me doy cuenta que ha habido una palabra tremenda, especial y maravillosa que hemos desechado con nuestras obras. Y yo soy el primero en eso. Yo no me vengo a comparar con nadie mejor, porque yo no creo que sea ejemplo de ser nadie mejor que nadie. Me pongo delante de la palabra, así como lo pongo a usted delante de la palabra, para que reaccionemos, hermano. No podemos continuar más días, más años, más meses, viviendo en un letargo espiritual, siendo como niños. Cuando quiero voy a la iglesia, cuando no quiero voy, tengo capricho, tengo enojo, tengo molestia, me siento mal, me duele no sé qué, me duele el alma, todo se derrumbó dentro de mí, yo no sé cuántas cosas podemos decir. Y todo, allá no voy a asistir, ya no voy a ir. Como que ese berrinche solo demuestra que somos bien niños, hermanos. Bien, es cierto. Niñitos. Yo los miro a ustedes con canas espirituales. O sea, ya tienen mucho tiempo. No les miro yo solo yo tengo canas, los demás son ni el hermano Dubón, que tiene muchísimos años más que yo. No, estoy jugando. Pero no le miro canas, yo soy el que tengo más canas, pero les miro canas espirituales. Ya estamos crecidos, hermano. Ya tenemos años pregonando el evangelio, escuchando la palabra. Ya es el tiempo de las demandas, en donde ya no podemos actuar como niños y ya no tenemos que volver a oír los temas que oíamos hace 30, 40 años. No, yo estaba hablando con mi hermana Silvia allá, que pues nosotros iniciamos la iglesia allá donde crecimos, donde vivimos. Y nos recordamos de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos vivido. No son 10 años, son 30, 40 años, hermano.
de oír un mensaje. ¿Cuántos años tiene mi hermano Dubón, mi hermana, mi hermano Francisco? Bueno, Diego está comenzando, pero no tan comenzadito porque ya tiene sus años. No se diga aquí, hermano Miguel, ya tiene años en el Evangelio. Tenemos trayectoria. No se diga a los hermanos que me están oyendo del otro lado del velo, a mi hermano José Mestanza. Perdone que estoy hablando a todos, pero como es privado, no tengo pena de poner nombres. Pero yo vengo pidiéndole a Dios que en esta última etapa de nuestra vida, porque no vamos para vivir más, vamos para morirnos, hermano. Yo tengo 60, voy a cumplir 60, no puedo pensar que voy a cumplir otros 50 más, ¿verdad? Pues me queda muy poco tiempo, entonces tengo que ponerme, como dicen por ahí, las pilas y trabajar y hacer la obra y pregonar este evangelio, pero en una estatura de madurez, ya no como niños, firmes y adelante, bien establecidos, sabiendo lo que queremos. Aunque tengamos batallas, aunque tengamos muchas pruebas y aunque tengamos muchas situaciones adversas en nuestra vida, no podemos dejar de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado en esta última etapa de nuestra vida, porque el Señor viene pronto. Ya no tenemos tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo nos va a dejar el Señor? Mire, supóngase usted que comience la guerra, ojalá que no, yo le pido a Dios que no comience esa guerra de Ucrania y Rusia, porque se puede volver una guerra nuclear y va a ser desastroso para el mundo y no sabemos si eso sea el inicio de una tribulación. Yo no sé, pero yo estoy viendo alrededor, viendo al horizonte y viendo que las cosas se pueden poner mal en cualquier momento. Cristo viene pronto, la tribulación va a iniciar en cualquier momento. Aún los pecadores, los que no están en Cristo ni en las iglesias, hablan de que viene una tribulación al mundo. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Pero tenemos el conflicto que en lugar de aprovechar el tiempo, en lugar de hacer las cosas que nos tocan, nos estamos durmiendo en nuestros laureles y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, como dije al inicio de la predicación, a lo mejor estamos bajo juicio, bajo disciplina, desechados por Dios. Porque aquí le está hablando a una iglesia de los hebreos, una iglesia madura. A los que le dice ustedes se quedaron niños. Se lo vuelvo a leer con mucho respeto. Sé que también dice aquí, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, después cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le expusieron a vituperio. Le está hablando a la iglesia de los hebreos. Le está hablando a un pueblo a donde Pablo les dice, debiendo de ser ya maestros, por el tiempo transcurrido, estoy leyendo ahora el 5:12, por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire qué exhortación más terrible le da el que escribió esta carta a los hebreos. Que si quedó escrito esta carta, es para que nosotros nos demos cuenta lo que tenemos, lo que Dios nos está dando, porque yo sí creo. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la capacidad de tener el conocimiento de Dios. Yo le contaba a mi hermano Francisco cuando venía en el carro que hablé con mi hermano Diego, también se lo conté a mi hermano Dubón, hace 2 días, 3 días, hablé con él como 2, 3 horas. Una palabra bien aguda, a un nivel que digo yo, bueno,
mis respetos. Bueno, pero ahora muy aguda puede ser la palabra, pero más agudo debe de ser nuestro comportamiento, sí, con respecto a la obra, con respecto a hacer la obra de Dios. Porque yo me doy cuenta, todavía como que hay mucha gente. Bueno, ¿se imaginan ustedes? Voy a hacer una cosa quizás absurda. Bueno, Quirino tiene como sus 50 y pico de años. ¿Se imagina que Quirino todavía necesite tomar leche? Ya mamó de los pechos de su madre, si es que tuvo ese privilegio, porque algunos nos dieron pura leche en polvo, ¿verdad? Pero ya sería ridículo que un hombre ya de esa edad, como yo, imagínense a mí, 57 años voy a cumplir en abril. Recibo regalos, pero no doy regalos. Estoy jugando. Es para que no le sienta tan duro el mensaje. Que esté necesitando tomar leche, como cuando era niño. Eso no me nutre ya. Yo necesito carne, necesito alimento sólido que sostenga mi estructura ósea, que sostenga mi cuerpo como tal. Entonces es ilógico que todavía haya necesidad que a los hermanos se les hable como a niños. No es posible. Yo no les puedo hablar como a niños a ustedes, pero tengo que decirles todavía, siga adelante, que Dios es bueno, que Dios te ama, no dejes de venir a la iglesia, sigue evangelizando. Todavía necesitamos la leche o rudimentos de la palabra. Hermano, bueno, hoy viene exhortador, ¿verdad? Hoy estoy en la silla del exhortador. Pero bueno, Dios hará misericordia y nos ayudará para entender. Pero yo les estoy leyendo la Biblia. A todos los que me oyen del otro lado del velo. Y voy a leer ahora lo que dice en el 13. Pues todo lo que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es un niño. Bueno, pero aquí hay una cosa. Bueno, pero aquí está. ¿Cuál es la palabra de justicia? ¿Cuál es la palabra de justicia que está hablando aquí Hebreos? Juzgar correctamente. Juzgar correctamente, pero ¿sabes qué es juzgar correctamente? Juzgar correctamente el bien y el mal, como lo dice en el 14. Todavía nosotros estamos, hermano pastor, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacer lo otro? ¿Será que esto es pecado? ¿Será que esto le agrada a Dios? Pero ¿por qué preguntamos todavía así como niños? Como le dice uno a su hijo de 14 años, mira, tú no puedes hacer esto porque esto y esto y esto, y no logra entender. Así estamos nosotros, porque no hemos entendido la palabra de justicia, no hemos entendido que definitivamente bajo el sol nada es bueno. Nada es bueno. No hay nada bueno debajo del sol. Por eso no pensemos esto es bueno o esto es malo. Aquí hay que pensar que nadie se condene con lo que aprueba. Pero cuando alguien no se condena con lo que aprueba es porque ha entendido la palabra de la justicia. Porque ha entendido el bien y el mal. Porque ha entendido todo me es lícito, pero no todo me conviene y de nada me voy a dejar dominar. Ese es el maduro. El que aprueba o desaprueba, pero no porque sea bueno o malo o porque los hombres digan que es bueno o malo, sino porque él en su capacidad de maduro sabe sus límites, sabe hasta dónde llegar, sabe qué aprobar y sabe qué desaprobar.
y sabe que hay cosas que uno cree que hace bien y de esas se sostiene y es pura religión. Por ejemplo, algunos dicen, y no que estoy aprobando eso. No lo estoy aprobando, solo estoy dando un ejemplo. Algunos dicen, es pecado fumar cigarro. Y no fumo porque soy santo. Porque me quiero salvar. ¡Qué bueno! Pero es más pecado no dar al prójimo. Entonces dijo alguien por ahí, es que el pecado todo es el mismo. No, señor, el pecado no todo es el mismo. Hay pecados que trascienden hasta los cielos, que van más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, o por eso les dijo el Señor, ustedes dicen que diezman del comino, diezman de qué más dice, de la menta, pero no se han dado cuenta de las horas de misericordia. No dejen de diezmar, pero hagan lo otro también. ¿Por qué hay que hablar hacia la gente? Porque no tienen el conocimiento del bien y el mal. Porque no han entendido la palabra de la justicia. Porque se quedaron niños. Porque no tienen la capacidad de tener la carne, las viandas, que te llevan a un nivel superlativo. Bueno, una pregunta les voy a hacer. Cuando Pablo decía, pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿a qué pecado se refería Pablo? Pecaditos, pensamientos, pecado. Cuando hablaba Pablo del pecado era porque él era pecador. Pero podía sostenerse en medio del pecado. Podía ir más allá del pecado para buscar la santidad. Pero no buscar la santidad como una religiosidad. Buscar la santidad por un conocimiento, por entender la palabra de la justicia. Y así poder vencerse a sí mismo. Cuidarse a sí mismo y de la doctrina, como le decía Timoteo. Ojalá que me esté dando a entender esta noche, mis amados hermanos. Amén. Porque a mí me preocupa lo que dice el 4:11, el 6:11, que podemos volver a crucificar a Cristo, porque después del tiempo transcurrido, dejamos mucho que desear con nuestros hechos, con respecto a la palabra que hemos oído. A mí me preocupa. Yo vengo preocupado desde el domingo pasado cuando dice jamás entrarán a mi reposo, y ahora miro este pasaje que también he predicado esto bastantes veces, pero que ahora me llamó la atención antes de venir con ustedes a reunirnos, porque esto es contundente, hermano. Yo no quiero jugar a un evangelio barato, ni a la iglesita. Yo quiero hacer las cosas como son, como nos dice la Biblia. Pero ¿cómo cuesta, hermano? Porque me doy cuenta que a través del tiempo, no sé si se lo puedo decir con respeto, he estado rodeado de niños espirituales. Un día, no sé si esto vale la pena decirlo, quizás va a ser por gusto, pero me dijo un día mi esposa, fíjate que no me he venido mi tiempo de la mujer, el periodo. Otro niño, no, dije yo, porque cuesta lidiar con niños. Y yo ya viejo. Vaya que no era nada, no era de peligro. Pero se imaginan, yo mejor quiero nietos. Eso los aprovecho.
que lo aguanten sus papás. Yo ya los aguanté a ellos, ahora que yo aguanto a los, yo malcrio a los nietos y los gozo. Porque sí les voy a decir, si me llegan a dar nietos, yo los crié a ustedes, me costaron, ahora yo voy a malcriar a sus hijos. Va, así como mis hermanos que malcrían a los suyos también, no sé. Pues. Pero ese es el síndrome de los abuelos. Pero se imaginan volver a criar otra vez. No, ya no estamos para criar niños. Claro, van a venir niños espirituales que tenemos que ayudar. Tenemos que ser como padres espirituales. Yo hablé con mi hermana Silvia, como les digo, esta semana tuve bastante tiempo a hablar con algunos hermanos y la hermana que me atendió a mí tenía 70 años y le dije, dale un abrazo porque fue la mujer que me atendió cuando yo era un niño espiritual. Pero qué rico es atender a un niño espiritual. Pero atender a un viejo que parece niño, hermano. Da cólera o no. Sí. ¿Se imagina que todavía el hermano me iba a chupar el dedo? Está ahí tirándole a todo el mundo hoy. Ilógico. Pero así estamos muchos, hermano. Y espero yo con todo mi corazón que que todos estemos en una estatura, los ministros, para poder seguir adelante con un pueblo definido, dispuesto. Por eso, aquí le está hablando a maduros. Hoy me están oyendo, creo yo, todos los que me están oyendo son maduros. En el 6, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, en el 6:1, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección y de los muertos y del juicio eterno. Va. Estos son rudimentos. ¿Los entendemos? Habría que repasarlos, ¿verdad? Pero ya debíamos de estar bien sabidos de estos rudimentos, sin necesidad de tenerlos que volver a hablar. De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos si es que Dios lo permite. Y ahí da la contundencia de que hay muchas personas que cayeron otra vez. ¿Cuál es la peor caída? La peor caída es no que adulteres. Ni siquiera la peor caída es que te vuelvas idólatra. Porque si te vuelves idólatra ya no estás caído, estás desechado del reino. La peor caída es que estando dentro de la iglesia, estando dentro de la obra de Dios, actuemos como niños espirituales. Y volvemos a querer crucificar a Cristo y lo exponemos a vituperio. Porque ¿qué es lo que la gente va a decir de nosotros? Es increíble, hermano. Yo espero con toda mi alma que esto que estoy diciendo nos quede grabado en el corazón. Y con el respeto que se merece mi hermana que está en Perú, que es la madre de mi hermano Diego, ella tiene necesidad, porque a veces dice que lo que yo predico es muy profundo y tiene necesidad de algo más sencillo. Pero ahí está metida en el chat, oyendo las prédicas todo el tiempo. Oyendo palabra que es como bistec y no ha tenido la oportunidad de tomar leche. Entonces es inaudito, hermanos. Se lo digo a todos los que me oyen en todas partes. Espero que
Me perdonen si con mis palabras he ofendido a alguien. No es mi intención ofender a nadie. Solo que he estado muy preocupado. Porque esta semana que me he dedicado a oír muchos temas que he predicado, pero ¿dónde está toda esa palabra que se ha oído? Y me bajan nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Ahí se asustaron porque saqué como a 15 personas del chat. O 10 o no sé cuántos. ¿Pero por qué los saqué? Porque nunca se conectan. Y si no se conectan, ¿para qué los tengo ahí de adorno? Yo no necesito números. Yo necesito gente que oiga el mensaje, que sea parte de la obra, que trabaje para la obra. Algunos que me hablaban todas las semanas y de repente me dejaron de hablar. Yo creo que me dejaron de hablar porque no les caló el mensaje o se enojaron por el mensaje. O alguna cosa oyeron, algún chisme. Como de todo hay en la viña del Señor. Por eso, si te vienen a contar cositas malas de mí, yo te aseguro que yo no fui. A mí que me registren, hermano. Porque según todavía soy el gran ladrón del siglo. A mí que me registren. Ni cuenta de cheques tengo. Bueno, ya entre broma y broma, ya les di la palabra que quería exponer esta noche. Yo le pido a Dios poder seguir adelante hasta el final. Agradezco a Dios porque hay personas firmes. Me bendice mucho la vida de mi hermano Dubón, de mi hermano Chalí, de mi hermano Carlitos, que siempre están ahí al pie del cañón. Mi hermano José. No sé qué está diciendo ahí alguien, déjenme ver en el chat. Se metieron al chat algo. Pero bueno, yo bendigo a todos los hermanos. Amén. Entonces, espero con toda mi alma, con todo mi corazón, que el Señor nos haya hablado esta noche. Yo se lo dejo ahí. Mi hermano José está pidiendo oración por su suegro, me imagino que está malito. Vamos a orar por él antes de despedirnos esta noche. Eso es lo que yo les quería compartir. Creo que está claro que he sido directo y espero con toda mi alma que el Señor nos auxilie, hermanos. Yo lo que anhelo es que las iglesias crezcan en todas las áreas donde estemos representados. No podemos continuar sin ver el fruto de un trabajo de gente madura, de gente que tiene a Dios, que tiene una palabra verdadera. Y tenemos que lanzarnos a hacer el trabajo como Dios nos lo ha pedido. Amén, mis hermanos, nos despedimos en la paz y bendición del Señor. Espero que todo vaya caminando bien con cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que se quieran despedir, lo pueden hacer también a través de este mismo medio, así que nos usamos por esta noche.